Jóvenes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es César del Ángel Rodríguez Torres y les estoy impartiendo la asignatura Habilidades Directivas 1. Recuerden, me pueden contactar mediante mi correo electrónico, así como también utilizando la plataforma de educación a distancia del plantel. Estamos viendo el tema 2, motivación, y la clase pasada o sesión anterior vimos el subtema diagnóstico de problemas de desempeño laboral relacionados con la motivación. Vimos los conceptos básicos, vimos el procedimiento para, al menos teóricamente, cómo realizar un diagnóstico. Ahora en esta sesión les voy a mostrar un caso práctico sobre cómo se lleva a cabo en realidad un diagnóstico en una empresa. Es una tesis de la Universidad Nacional de Trujillo y tiene como nombre la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los asesores en el área de cobranzas del Centro de Contacto del Banco de Crédito del Perú, Distrito de la Esperanza, periodo julio del 2017. Es una tesis para optar el título profesional de licenciado en Administración. Vamos a ver lo más relevante de esta tesis antes de dar inicio a la metodología. Este es un trabajo de investigación que tiene como objetivo determinar la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los asesores en el área de cobranzas. Según la información obtenida de la realidad problemática, los trabajadores no se sentían motivados, lo cual se vio reflejado en su bajo desempeño laboral, determinando que la motivación influye directamente en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa. Se tiene una población de 102 personas, 52 mujeres y 50 hombres. Y por ser una población pequeña, se ha considerado a la población como la muestra. Además, para la presente investigación, se aplicó un diseño correlacional. Se aplicó una encuesta a los trabajadores a través de la cual se recopiló datos de opinión con respuestas que permiten una rápida tabulación, análisis de la información. Además, se utilizó el método inductivo, deductivo para analizar la información de lo particular a lo general y viceversa. Finalmente, se eligió el diseño de investigación experimental transversal porque se estudió el fenómeno en un tiempo determinado, permitiéndonos observar la realidad, describir variables y analizar su incidencia e interrelación. Aquí lo más interesante de esta investigación es que concluye que la mayoría de los trabajadores de la empresa consideran que la motivación determina el desempeño laboral, presentando así una relación directa entre ambas variables. Muy interesante. La elaboración de este trabajo será de gran utilidad para generar conciencia entre los miembros de la organización, de manera que la motivación le permita obtener un mejor desempeño. Ahora vamos a la siguiente página. Bueno, en concreto, el problema o la pregunta de esta investigación es la siguiente: ¿de qué manera la motivación influye en el desempeño laboral de los asesores en el área de cobranzas del Centro de Contacto del Banco de Crédito Perú, Distrito de la Esperanza, periodo julio 2017? Entonces, en ese lugar o en esa empresa existe o detectaron un problema, sobre todo relacionado a la motivación, así como el desempeño laboral de los trabajadores. Se llevó a cabo una serie de encuestas, se analizaron y se obtuvieron los resultados, que a continuación vamos a analizarlos. Vean, la primera pregunta que hicieron y que se muestra en la tabla 3.1 sobre la motivación, que es una variable independiente, dice: la motivación es importante en una empresa. Los resultados demuestran que el 78.3% de los trabajadores, que representan la mayoría de los trabajadores, consideran que la motivación es importante en una empresa. Muy interesante. Luego, la motivación
en el lugar de trabajo. El 39% de los trabajadores respondieron que algunas veces se sienten motivados en la empresa, siendo un porcentaje representativo. La empresa debe tomar acciones necesarias para aumentar la motivación en los trabajadores. Aspectos más importantes para sentirse motivado en el lugar de trabajo. Veamos la gráfica y nos dice que los aspectos que más valoran los trabajadores son la remuneración y las relaciones interpersonales, así como se puede visualizar en los resultados. El 31% de ellos valoran el aspecto remunerativo y el 29% valoran las relaciones interpersonales. Aunque la diferencia no es significativa, la empresa debe emplear técnicas, métodos, programas, entre otros, de motivación, en donde estén involucrados el aspecto remunerativo y cómo mejorar las relaciones interpersonales. La siguiente pregunta está en función de la remuneración que obtiene, le permite lograr metas personales, familiares y profesionales. Veamos la gráfica y nos dice que el 62% de los trabajadores respondieron que la remuneración que obtienen no les permite lograr metas personales, familiares y profesionales. La empresa deberá evaluar este aspecto, que representa uno de los más valorados por los trabajadores, y la manera de cómo implementar o modificar los sistemas remunerativos. La siguiente pregunta está relacionada sobre buenas relaciones interpersonales entre compañeros y jefes de trabajo. Vean la gráfica. El 42% de los trabajadores opinan que siempre existen buenas relaciones interpersonales entre jefes y compañeros en el trabajo. Esto consiste en una buena comunicación, compañerismo y trabajo en equipo. La siguiente pregunta. ¿La empresa realiza despidos frecuentes? Veamos la gráfica y nos dice que el 84% de los trabajadores respondieron que la empresa realiza despidos frecuentes. Esto quiere decir que su nivel de rotación de personal es alta, generando inestabilidad laboral e influyendo en la motivación de cada trabajador. Como vemos, sigue saliendo la motivación como factor preponderante en el desempeño de los trabajadores. Siguiente pregunta, ¿la estabilidad laboral genera un mejor desempeño laboral? Veamos la gráfica y nos dice que el 44% de los trabajadores indicaron que la estabilidad laboral genera un mejor desempeño laboral y el 56% indicaron lo contrario, a pesar de los altos niveles de rotación que tiene la empresa. La siguiente pregunta, motivación con los reconocimientos monetarios y no monetarios que brinda la empresa por el buen desempeño laboral. Veamos la gráfica. Nos dice que el 75% de los trabajadores siempre se sienten motivados con los reconocimientos que brinda la empresa por el buen desempeño laboral. Estos reconocimientos consisten en reconocimientos monetarios como bonos, viajes, pagados, comisiones, vales de consumos, entre otros. Y los no monetarios como ascensos, reconocimientos como mejores trabajadores, entre otros. La empresa brinda oportunidades para crecer profesionalmente. El 83% de los trabajadores respondieron que la empresa nunca brinda oportunidades para que los trabajadores crezcan o se desarrollen profesionalmente, ascensos en la empresa. Este es un área de oportunidades. Ahora sobre el desempeño laboral en la empresa. Veamos la gráfica y nos dice que el 41% de los trabajadores respondieron que su desempeño laboral es regular y observando los resultados anteriores podemos concluir que si el empleado está motivado, su desempeño laboral aumenta, siendo un aspecto el remunerativo, uno de los factores que más valora los trabajadores para sentirse motivado, así como en cualquier empresa. Siguiente pregunta, remuneración de acuerdo al desempeño laboral. Vean la gráfica y nos dice que el 64% de los trabajadores consideran que la remuneración no es de acuerdo a su desempeño laboral
Esto tendría que ver con la remuneración fija, variable y otros factores circunstanciales que estaría influyendo en el desempeño laboral. Siguiente pregunta. ¿Las buenas relaciones interpersonales influyen en el desempeño laboral? Vean, el 82% de los trabajadores opinan que las buenas relaciones interpersonales influyen en el desempeño laboral, siendo uno de los aspectos que más valoran los trabajadores para sentirse motivados. Esto quiere decir que si el trabajador se siente motivado con las buenas relaciones interpersonales, esto también influirá para mejorar su desempeño laboral. Muy importante, muy interesante este resultado. Siguiente pregunta. ¿La motivación influye en el desempeño laboral? Veamos la gráfica y nos dice que el 94% de los trabajadores consideran que la motivación sí influye en el desempeño laboral. Cuando la motivación aumenta, el desempeño laboral también. Son directamente proporcional. Siguiente pregunta. ¿La motivación que fomenta la empresa logra mejorar el desempeño laboral? Vean la gráfica. El 54% de los trabajadores consideran que la motivación que fomenta la empresa no logra mejorar el desempeño laboral. Una de las causas más probables podría ser las técnicas o métodos que emplea la empresa para motivar a los trabajadores no sean las más adecuadas. Siguiente pregunta. ¿Estar motivado mejora el desempeño laboral? Veamos la gráfica. Y nos dice que el 96% de los trabajadores opinan que cuando están motivados su desempeño laboral mejora. Es decir, la motivación y el desempeño laboral tienen una relación directa. Si la motivación mejora en la empresa, el desempeño laboral también. Podemos sacar lo más importante o analizar la discusión. Los puntos más importantes son estos. Según los datos obtenidos de la presente investigación, se puede apreciar que en la tabla 3.14 se obtuvo que el 55% de los trabajadores consideran que la motivación que fomenta la empresa no logra mejorar el desempeño laboral. Esto quiere decir que la empresa deberá mejorar la motivación en los empleados, demostrando una vez más que si la empresa mejora su sistema de motivación hacia el empleado, el desempeño laboral de cada trabajador también será mejor. Es decir, en esta empresa prácticamente la panacea es la motivación. Si la empresa mejora motivar o mejora las técnicas o utiliza estrategias adecuadas que logre motivar al su personal, prácticamente va a elevar su productividad. En la tabla 3.15, el 96% de los trabajadores consideran que cuando se sienten motivados, mejora su desempeño laboral, lo cual demuestra que si la motivación aumenta, el desempeño laboral también aumenta, es decir, es directamente proporcional y viceversa. Esto quiere decir que ambas variables poseen una relación directa. Según los resultados obtenidos de la presente investigación, se puede apreciar en la tabla 3.2 que el 36% de los trabajadores nunca se sienten motivados en la empresa, representando una población significativa, la cual genera no se obtengan los resultados favorables para mejorar la motivación de los trabajadores. Por otro lado, se observa que el 25% de los trabajadores se sienten motivados en el lugar donde laboran. Esto significa que son muy pocos los trabajadores que llegan a la empresa motivados para desempeñar sus funciones, cosa que está crítica, por lo cual se propone cambiar o mejorar los programas, técnicas o estrategias de motivación de acuerdo a los factores motivacionales que los trabajadores más valoren en la empresa, que según los resultados obtenidos en la investigación son la remuneración y relaciones interpersonales. Este punto. Según los resultados obtenidos en la investigación, se puede apreciar que en la tabla 3.13, el 94% de los trabajadores consideran que la motivación influye en el desempeño laboral. Es decir, más de la mitad de los trabajadores consideran que la motivación es un factor muy importante para la empresa y que esta es de influencia para el desempeño laboral de los trabajadores.
demostrando así la relación de influencia entre ambas variables. Según los resultados obtenidos de la presente investigación, se puede observar que los niveles bajos de motivación que poseen los trabajadores influyen en los resultados que se obtuvieron del bajo desempeño laboral. Ahora, como ustedes observan o observamos, podemos también estar de acuerdo con estas conclusiones en esta investigación, donde nos dice que la motivación determina el desempeño laboral, presentando así una relación directa entre ambas variables. Eso lo dice lo que arrojó el análisis o los resultados de la información. También que la mayoría de los trabajadores no se encuentran motivados. Esto es debido a los niveles bajos de remuneración y que estos dependen de las condiciones que se obtienen al llegar a las metas establecidas por la empresa. También se concluyó que la mayoría de los trabajadores de la empresa fomentan el compañerismo, generando muy buenas relaciones interpersonales entre los compañeros y jefes de trabajo. La empresa no les permite crecer profesionalmente a los trabajadores, que es un punto negativo por parte de ella. También se encontró que en la empresa existe una alta inestabilidad laboral por los niveles altos de rotación, que son originados por no haber alcanzado las metas establecidas por la empresa. Ya hay aquí el mismo trabajo que realizan esta persona, pues hace algunas recomendaciones en función de las conclusiones y sobre todo el análisis, como es mayor énfasis en la motivación de los trabajadores, reestructurar los programas de remuneración e incentivos para mejorar la motivación de los trabajadores y pues seguir fortaleciendo las relaciones interpersonales con los trabajadores y jefes de la empresa. También es importante que se rediseñe programas de incentivos no monetarios con ascensos, premiaciones, viajes y vacaciones para motivar a los trabajadores y así mejorar su desempeño laboral. Por último, brindar oportunidades de renovar contratos con el personal que ha demostrado su desempeño laboral. Ahora vamos a ver un anexo. Y en este anexo, aquí nos dice o nos dan a conocer cómo estructuraron o diseñaron la encuesta. Y es importante que ustedes la conozcan para que se den una idea que la recopilación de datos se hizo mediante una encuesta y es la siguiente. Entonces, este anexo habla sobre la encuesta para medir la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los asesores en el área de cobranzas del Centro de Contacto del Banco de Crédito del Perú, Distrito de la Esperanza, periodo julio 2017. Normalmente, una encuesta siempre inicia con un párrafo, donde en ese párrafo pues, hay que decir la finalidad, por qué se hace, para qué. Entonces, es lo que se dice aquí. El primer punto de la encuesta, pues nada más contempla en datos informativos el sexo. En el segundo punto, que son las instrucciones, aquí nos dice que por favor sírvase responder a la siguiente encuesta marcando con una X o llenando los espacios en blanco según la respuesta que usted crea conveniente. Y la primera pregunta es, ¿considera usted que la motivación es importante en una empresa? Y ahí se contesta sí o no. La segunda pregunta, ¿se siente usted motivado en el lugar donde trabaja? Siempre, algunas veces, nunca. La tercera pregunta, ¿qué aspecto considera usted el más importante para sentirse motivado en el lugar donde trabaja? Remuneración, relaciones interpersonales, estabilidad laboral, reconocimiento y crecimiento profesional. Cuarta pregunta, ¿cree usted que la remuneración que obtiene le está permitiendo lograr sus metas personales, familiares y profesionales? Sí, no. 5. ¿Cree usted que en la empresa donde labora existe buenas relaciones interpersonales entre sus compañeros y jefes de trabajo? Siempre, algunas veces, nunca. La sexta pregunta. ¿Considera que la empresa donde trabaja realiza despidos frecuentes? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. ¿Cree usted que la estabilidad laboral genera un mejor desempeño laboral en una empresa? Y se tiene que contestar sí o no. La octava pregunta. ¿Te sientes motivado con los reconocimientos que brinda la empresa a los trabajadores por su buen desempeño laboral? Esta pregunta es muy clave.
siempre, algunas veces, nunca. La 9. ¿Cree usted que la empresa le proporciona oportunidades para crecer profesionalmente? Siempre, algunas veces, nunca. La 10. Actualmente, ¿cómo considera usted su desempeño laboral en la empresa? Muy bueno, regular, muy malo. ¿Considera usted que la remuneración que percibe es de acuerdo a su desempeño laboral? La 12. ¿Considera usted que las buenas relaciones interpersonales influyen en el desempeño laboral? 13. ¿Cree usted que la motivación influye en el desempeño laboral de los trabajadores? 14. ¿La motivación que fomenta la empresa logra mejorar su desempeño laboral? Y la 15. ¿Cuándo se siente motivado, su desempeño laboral mejora la empresa? Vean, jóvenes, son 15 preguntas que se utilizaron en este cuestionario para diagnosticar, que es el tema principal de la tesis, la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los asesores en el área de cobranzas. Entonces, utilizaron un instrumento que es una encuesta para la recolección de datos. Ya vimos los resultados y sobre todo algunas recomendaciones. Entonces, jóvenes, a grosso modo, eso es lo que es lo que traté de explicar, la metodología y un caso real para cuando ustedes tengan que realizar un diagnóstico sobre la motivación en el desempeño laboral de cualquier empresa. Entonces, esta metodología puede servir de guía. Recuerden, ustedes en el primer semestre vieron la materia de fundamentos de investigación y ahí vieron las bases para hacer este tipo de investigaciones. Por tal motivo, yo los invito a que sigan estudiando esos temas del proceso de investigación porque es muy importante y prácticamente les va a servir para los futuros trabajos. De mi parte es todo, jóvenes. Gracias por su atención y nos vemos la próxima sesión.